A continuación veremos cómo hacer un API con Node.js y PostgreSQL. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona un API. Básicamente un API es definir unas rutas en un servidor a las cuales yo puedo hacer diferentes peticiones, como peticiones GET, POST o PUT, y a través de estas peticiones puedo ver un cambio en la base de datos o en el servidor. En este caso se definen tres peticiones y se define también un script para la base de datos. La base de datos se llama pfuncional y la tabla se llamará alumnos. Sobre esta ya vamos a ingresar un registro. Para todo esto entonces necesitamos primero instalar Postgres con la línea que tenemos ahí, en este caso ya está instalado. Y para lo del API necesitamos instalar un framework que se llama Express, que también estaría instalado en este caso. Después de instalado, vamos a utilizar la palabra Express para crear una carpeta que ya cumple con la estructura que acostumbran a tener los proyectos realizados con Express. En este caso la carpeta se llama API ejemplo. Para el lado de la base de datos podemos comenzar a entrar al usuario de Postgres, que es el usuario por defecto, que es el usuario que vamos a utilizar para hacer los intercambios de datos con la base. Luego de esto entonces necesitamos instalar otras librerías en nuestro proyecto. Para esto primero entramos a la carpeta y comenzamos a instalar utilizando npm. La primera librería que debemos instalar es pgpromise, que es una librería que nos ayuda a la conexión de base de datos, en este caso específicamente Postgres, y a tener un performance un poco más, digamos, cómodo, una manipulación más cómoda con la base de datos. La siguiente librería que también apoya esta parte se llama Bluebird. Luego de esto entonces, como se había mencionado, pues ya hay unos scripts con la estructura del API. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es meter estos scripts en la carpeta que creamos, en la carpeta que en este caso se llama API ejemplo y que es la que va a contener nuestro proyecto. El primer script que vamos a pasar es el de index, que es el que tenía las rutas del API. Este script se ubica en la carpeta root del proyecto. Como se ve por defecto, la carpeta ya cuenta con un index, pero en este caso tenemos que especificar las rutas que vamos a usar. El siguiente script que vamos a utilizar es queries. Ese iría en la carpeta principal del proyecto y pues este contendría todo lo que relacione la conexión con la base de datos y las peticiones que se van a hacer a esta. Finalmente, vamos a pasar nuestro script SQL de la base de datos. Para esto tenemos que pasarla a la ubicación en la que se encuentra el usuario de Postgres, porque para hacer la inyección del SQL tenemos que estar logueados con la cuenta de Postgres. Para correr el script utilizamos el comando psql-f y el nombre del script. Él corre el script tal cual, secuencialmente, y pues ya quedaría creada nuestra base de datos. Lo siguiente es entrar allá a la interfaz o la consola de Postgres, que es con el mismo comando, con psql, y entramos para hacer unos cambios en el usuario. Por lo general cuando uno instala Postgres en Ubuntu no se tiene conocimiento de cuál es la contraseña del usuario. En este caso, en el JavaScript que mencionamos, el JavaScript que tiene la conexión a la base de datos, está diciendo que la contraseña del usuario es 12345, por lo que tenemos que meternos a la base de datos y cambiar la contraseña para asegurar que la conexión se dé. Una vez cambiada, entonces confirmamos nuestras entradas y ya aseguramos que por lo menos en la parte de credenciales no va a haber problema en la conexión. Habiendo ya instalado estas dos librerías en nuestra carpeta de ejemplo, en nuestro proyecto de API, lo que sigue es instalar otra librería o digamos una instalación general que se hace con npm, que es la línea npm install y que es la que hizo falta, la razón por la que botó errores porque no se instaló esta. Y básicamente
al hacer esta instalación damos soporte a poder comenzar el servidor con este proyecto. Si no instalamos no vamos a poder comenzarlo, el servidor se comienza con el comando npm start, pero pues previamente tenemos que haber instalado npm como tal en la carpeta. Ahora ya podemos correr el servidor con el comando que hemos mencionado. Para correrlo y probarlo podemos ir comparando con las rutas que ya definimos y ver que estén funcionando correctamente. En este caso las peticiones a las rutas, o bueno, en general, en lo que es web se pueden hacer de varias maneras. Las peticiones GET se pueden hacer desde el navegador simplemente al tratar de acceder a esa ruta. Las peticiones POST, por lo general, se utilizan formularios de HTML que tienen como acción hacer la petición a esa ruta y envían los datos en un JSON. Esas son las dos peticiones más comunes, pero en este caso estamos hablando de una petición PUT, que también se puede hacer por POST o que se acostumbra a hacer por POST, pero en este caso lo que son las peticiones POST y PUT se van a hacer por medio de la terminal. Y las peticiones GET, que en este caso sería para traer todos los alumnos, se van a hacer por el navegador. Como vemos, al hacer la petición GET tenemos un JSON con los datos y con algunos mensajes que también estaban definidos en el queries, y para hacer las pruebas de lo que sea ingresar un alumno, vamos a hacer una petición POST, que es la que se ve ahí, que estamos ingresando a Julián. Lo bueno o la ventaja de tener este servidor es que podemos ver en la terminal lo que refleja cada petición, si fue acertada, o sea, si fue un código 200, si hubo un error, que sería código 500, o si fue a una ruta que no existía, que sería 404. Aquí vamos a insertar otro usuario, sería constraint, y lo siguiente que vamos a hacer es probar la otra ruta que definimos en nuestro API, que sería una ruta para modificar uno de los usuarios. En este caso vamos a modificar el atributo de key del usuario constraint. Y ahí vemos cómo ya se vio inmediatamente reflejado en la base de datos y cómo nuestra API nos sirve como conector para hacer consultas a la base de datos sin complicarnos tanto. Cabe recalcar, en este caso el servidor de NPM corrió en el puerto 3000, y aquí estamos viendo más o menos cómo estaban definidas estas funciones, una para cada ruta. La primera función es simplemente hacer un select a la base de datos y retornar los datos que me dé este select. La siguiente función, que es la de crear un usuario, solamente recibo parámetros y los inserto en la tabla. Y la tercera es hacer un update. Realmente el cambio grande entre todas estas es la sentencia SQL que se manejó, pero en general todas estas funciones tuvieron la misma estructura.